Bueno, miren, este viernes quiero compartir con ustedes parte de lo que ha escrito Jimena Santaolalla. Ella es abogada, es una autora mexicana que ha escrito una gran novela que se llama A veces despierto temblando, que ganó el Premio Nacional de Literatura Mauricio Achar en 2021 y está publicada por Random House. Pero ella tiene una mirada acuciosa y detallada sobre un tema que es fundamental en estos momentos. Ha escrito un texto muy relevante sobre crimen de Estado, extracción y cárteles. Dice el significado de la minería en Guerrero, México, y señala, entre otras cosas, que está convencida de que las acciones ejecutadas por militares, policías y crimen organizado en esa zona y en el contexto de los estudiantes de Ayotzinapa tienen una fuerte conexión con la minería en México. Jimena está con nosotros y la saludo con gusto. Jimena, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí contigo y tu auditorio. Igualmente, Ay, pues Jimena. sí, Sí, por favor, te adelante, platico sí. un poco del tema. Para poner un poco en contexto, nada más decir bueno, que Guerrero es un estado con una topografía muy atropellada, y además es un estado muy rico en minerales, en muchos minerales, ¿no? En oro, en plata, en cobre, en plomo, en hierro, en zinc, etcétera, en uranio. Y eso hace de Guerrero un territorio muy vulnerable tanto al extractivismo como al crimen organizado, ¿no? Entonces, eh, también en su momento lo hizo muy propicio para, por ejemplo, la insurgencia. No es casualidad que de ahí hayan salido importantes guerrilleros insurgentes en nuestro país, pero actualmente con las tecnologías de ahora, en general cualquier movimiento insurgente es fácilmente aplastado, ¿no? Por el ejército y también con la ayuda del crimen organizado. Entonces, en ese sentido, la Escuela Normal Isidro Burgos se estaba volviendo un lugar importante como un lugar de encuentro, tanto de activistas como de comunidades que estaban siendo afectadas por megaproyectos mineros y también por el crimen organizado que de alguna manera apoya a esos proyectos mineros para desplazar comunidades enteras a fin de que estas empresas mineras puedan explorar esos territorios, ¿no? En busca de minerales. Eso Sí, sería Jimena. como. Sí, lo que leí con detalle tu artículo y entre otros temas, pues lo que planteas es esa forma en la cual el crimen organizado cobra derecho de piso a las industrias mineras, pero además les presta ciertos servicios aparentemente no pedidos, pero que en el fondo benefician a esos proyectos, desplazamiento de comunidades y exterminio de líderes, activistas, opositores incómodos a esos proyectos. ¿Cómo va este tema que escribes ahí, Jimena? Sí, totalmente. Por un lado, en un principio al crimen organizado no le convenía la presencia de las mineras en Guerrero y en otros estados, porque el crimen organizado lo que hacía era plantar, ¿no? Plantar cannabis, plantar también, plantar todo tipo de cosas, incluyendo. Ay, se me fue ahorita la palabra, pero ahorita retomo mi idea. Pero de repente el crimen organizado se da cuenta que le conviene más juntarse con las mineras, ¿no? O sea, juntar fuerzas, porque de esa manera, por un lado, puede haber narcominas, ¿no? Minas solamente explotadas por el crimen organizado, pero también puede tener como una tajada de lo que las mineras están produciendo a través del cobro del derecho de piso, ¿no? Del famoso derecho de piso. Entonces, uniendo fuerzas, pues hay más riqueza. Entonces, esto empezó a pasar ya desde hace muchos años y lo que hace el crimen organizado es decir, bueno, la vía que debería de tomar la empresa minera para que una comunidad despeje la zona que la empresa minera desea, en donde la empresa minera desea extraer algún mineral, sería comprarle sus tierras,
negociar con la comunidad, ver si la comunidad sí desea desplazarse porque le va a convenir el dinero que va a recibir, y si la comunidad no se quiere desplazar, pues no tiene manera de desplazarlos forzadamente, ¿no? A pesar de que la minería fuera antes de la reforma de 2023, fuera un tema primordial en la economía para el país, ¿no? Eso ya cambió ahorita, por suerte, gracias a este gobierno. La verdad es que se fue un buen cambio a la ley minera, pero aún así era muy difícil poderlos desplazar forzosamente. Sin embargo, lo que el crimen organizado hace es ir a amedrentar a estas comunidades para que se vayan, ¿no? Entonces, lo que hace... Mencionas incluso ejemplos salvajes, algunos de ellos consignados en un libro de nuestro compañero Francisco Cruz, es decir, demostrarle a las comunidades el gravísimo, el salvaje riesgo que corren al enfrentar o al no obedecer esas instrucciones de despejar ciertos espacios, Jimena. Claro, la manera más fácil de empujar a una comunidad es mostrar un solo hecho del mayor salvajismo posible para decirles, miren, de esto soy capaz y váyanse, ¿no? Porque si no ya saben lo que les espera, en lugar de cometer varios asesinatos, ¿no? O de asesinar en masas, más fácil solamente un ejemplo terrorífico que los haga irse a todos. Y lo que mencionas ahorita lo leí en el libro de La guerra que nos ocultan, de Francisco Cruz, que es un gran libro, ojalá todos lo lean, y habla justamente de ese ejemplo en una comunidad en la que unos sicarios, se reporta que unos sicarios desmembraron a un niño vivo, ¿no? Y sacándole el corazón, ¿no? Eso es algo que yo leí en ese libro, me impactó mucho y lo quise poner ahí como ejemplo de un salvajismo tan extremo que pues obviamente empujaría a toda una comunidad a irse, ¿no? Y el desplazamiento forzado en masa se refiere a 50 personas o más desplazadas. Y en Guerrero es un estado que ocupa el segundo lugar en nuestro país en desplazamientos forzados. Y eso quiere decir que hay más o menos 6 episodios anuales de desplazamientos forzados en Guerrero, que es muchísimo, pero no son tan visibles porque pues no se cruzan fronteras de país a país, sino que, y tampoco de estado a estado, ¿no? Es adentro del mismo Guerrero en donde se desplazan. Entonces no se habla tanto de ello. Sí se habla, pero no tanto como se debería. Y eso va destruyendo, pues digamos que la seguridad, la sociedad, todo lo que sostiene una vida sana, emocional, económicamente, psicológicamente de un territorio, ¿no? Es terrible lo que está pasando ahí. Y no solo eso, sino que además aunado a eso, se están asesinando todo el tiempo líderes comunitarios y activistas que están tratando de defender a sus comunidades para que no se tengan que desplazar por estos megaproyectos. Mencionas el caso de Tlatlaya en el Estado de México, pero vecina de Arcelia, Guerrero, y mencionas cómo, aparte de la masacre que conocimos y de todo lo que fue reportado en su momento, pues también había una historia de activistas ambientales, defensores de los recursos en esa zona. Jimena. Sí, se cortó un poco, pero te escuché que me preguntabas acerca de Tlatlaya. Sí. Esta situación de la que estamos platicando acerca del desplazamiento forzado y de la violencia que implica el desplazamiento forzado, obviamente ha llevado a que se formen grupos de autodefensa. Y de hecho, en México existen alrededor de 50 grupos de autodefensa registrados, ¿no? Probablemente haya más. Y solamente en Guerrero hay 20. Entonces, pues Guerrero es un lugar con muchos grupos de autodefensa por esta situación del extractivismo que se da en Guerrero y el desplazamiento forzado tan alto que existe. Y entonces, Tlatlaya
y el municipio de Arcelia son vecinos, aunque uno esté en el Estado de México y el otro en Guerrero. Se unieron para poderse defender de esta situación, no solamente del desplazamiento, pero de todo lo que conlleva el hecho de que exista la presencia del crimen organizado de la mano con el ejército, ¿no? Que se apoyan de alguna manera porque el ejército también está ahí para proteger los intereses de las empresas mineras, para cuidarlos. Entonces, y además se llevan una tajada que posiblemente provenga del crimen organizado, ¿no? Les conviene también económicamente. Perdón. Sí, 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 sin problema. Sí, efectivamente. Sí, Jimena. Entonces ellos se organizaron conjuntamente, parte de una comunidad que estaba en el Estado de México y otra que estaba en Guerrero, siendo vecinas, para hacer su propia policía comunitaria o autodefensa. No me acuerdo cuál de las dos, qué nombre le pusieron y cómo se organizaron, y para ello acordaron comprar armas al ejército, a un batallón. No me acuerdo ahorita qué número de batallón era, pero acordaron verse en un lugar en específico. La idea era defenderse de los desplazamientos forzados y de la violencia que atrae esta situación, que es pues la trata de personas, el robo sobre todo de mujeres y niñas, pero también de hombres. Y en lugar de que les dieran las armas como lo habían acordado, en lugar de recibir armas del ejército, pues recibieron balazos y fueron todos asesinados. ¿Y esto por qué pasó? Pues porque aparentemente la familia michoacana les quería mandar un mensaje, ¿no? De no se organicen como autodefensas, no se metan con nuestro negocio, no quieran, no quieran como pelear, ¿no? Contra nosotros, aguántense, aquí vamos a seguir haciendo nuestro negocio nosotros. Y la familia michoacana está muy metida con el tráfico ilegal de uranio en esa zona. Ahí hay uranio, ¿no? En Arcelia Que hay ese es uranio. otro punto muy importante de lo que tú planteas, me parece. Tú dices, ¿cuál sería el motivo particularmente en cuanto al quinto autobús que transportaba? ¿Cuál sería el motivo? Y dices, pues una respuesta inmediata puede ser tráfico de heroína, pero escribes en este texto el hecho de que otra posibilidad es el tráfico ilegal de uranio, escondido entre otros minerales. ¿A qué te refieres, Jimena? Creo que podría ser posible porque siempre, creo que podría ser posible que hubiera, creo que podría ser posible que hubiera uranio en ese autobús, aunque claro, no, esa es una hipótesis mía, ¿no? Es algo que se me ocurre a mí pensando en que se encuentran muchas veces cargamentos de droga, cargamentos de armas en transportes, ¿no? Y ello pasa con más o menos algo de constancia en nuestro país, no es raro que suceda. Entonces, me Ahora, parece. ¿ese tráfico es algo usual, Jimena? Se supone que la producción corresponde solo al gobierno federal, pero ¿cómo se maneja ese tráfico de uranio? Sí, lo que te decía es que no es raro que haya tráfico de droga o de armas, o sea, es algo a lo que estamos más o menos acostumbrados a enterarnos, ¿no? Entonces me parece raro que se hiciera tantas cosas para ocultar lo que había en ese quinto camión. Si hubiera sido droga, pues creo que no hubiera sido necesario hacer tanta faramalla para ocultarlo, ¿no? Porque no se hace. En realidad, muchas veces oímos noticias de que había droga en tal o cual transporte, ¿no? Entonces, por Ujú. eso pienso que tal vez no se trataba de droga, que tal vez se trataba de algo distinto. Y lo que se me ocurre que podría ser lo distinto, podría ser algún mineral ilegal que no se debe de traficar con él. ¿Y cuál es ese mineral? Pues se me ocurre que el uranio, porque ya sabemos que se ha traficado con uranio anteriormente en esa zona. Es algo que pasa, que se lleva directamente a barcos chinos en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el puerto de Colima, porque China importa uranio de varios países, de Canadá, de Australia, de Kazajstán,
Entonces, ¿por qué no? Lo podría también importar de México, ¿no? No veo por qué no. Podría haber sido uranio lo que hubiera en ese quinto autobús. Me parece que eso explicaría mejor toda la faramalla que se hizo alrededor de esto, a pesar de que probablemente se iba a descubrir que lo hicieron, ¿no? Porque había GPS, había testigos, había cámaras, entonces parecía muy importante de verdad que no se supiera lo que había ahí adentro. Ahora, otro punto que señalas es la cercanía física de minas importantes, la cercanía respecto a la normal rural de Ayotzinapa, Jimena. Sí, la normal rural de Ayotzinapa está rodeada por minas y a partir de donde está la normal, tengo un mapa que aparece en el artículo, a partir de donde está la normal rural empieza a estar lleno de minas y todo hacia el norte de Guerrero ya está atiborrado de minas. Entonces es un lugar en donde es natural que se juntaran activistas y se juntaran líderes comunitarios para platicar de lo que estaba pasando, para organizarse en contra de estos desplazamientos forzados y la violencia, ¿no?, que existe. Entonces, su ubicación en ese sentido es muy importante. Hay otro tema del que no se habla tanto, y es que durante los primeros 2 años de la presidencia de Enrique Peña Nieto, se canceló por completo todo el apoyo económico a las normales, no recibieron un solo peso. Y el plan de lo que hay varios análisis que he encontrado de personas que conocen de estos temas que dicen que el plan era que desaparecieran las normales, que ya no existieran. Y creo que eso tiene varias razones. Una es que pues ya no haya problemas de insurgencias, no haya activistas, no haya gente en contra de las políticas que proponga el Estado. Y entonces las normales siempre han sido un lugar en donde se generan estos líderes, ¿no? Entonces, por un lado era eso, por el otro lado, se sabía perfectamente que específicamente en la normal Isidro Burgos se estaban juntando los activistas en contra de la minería. ¿Por qué se sabía? Pues porque ya todos sabemos que la normal llevaba 20 años siendo espiada por el ejército y llevaba 20 años teniendo soldados adentro, haciéndose pasar por estudiantes, y llevaba desde 2010 espiada con Pegasus. Entonces es obvio que sabían que ahí se juntaban para este tema de activismo contra las mineras. Y el otro tema que acabo de escuchar que mencionó Francisco Cruz, el periodista Paco Cruz, y yo no sabía esto, es que también en donde está ubicada la normal de Ayotzinapa hay oro, hay yacimientos de oro. Entonces también pensaban ya desaparecer esa normal para poder explorar esos yacimientos. Esto yo no lo sabía, lo acabo de escuchar de él y me parece que también es otra buena razón para querer desaparecer a esa normal. Entonces todos esos puntos se juntan, ¿no? Y todo parece muy evidente para mi gusto. Bien, pues Jimena, cierro con lo mismo que tú cierras tu propio artículo, que dice, han pasado 9 años desde que los 43 estudiantes fueron secuestrados y no puedo más que pensar en sus familias. ¿Los encontrarán algún día? Los responsables darán cuenta por los crímenes cometidos, incluyendo al expresidente Peña Nieto. ¿Algún día sabremos la verdad? Quedan esas preguntas, Jimena. Pues mira, yo creo que la probabilidad de que algún día sepamos la verdad no es muy alta porque el gobierno claramente ahorita está usando cada vez más al ejército para las tareas que normalmente harían grupos de civiles. Y ahorita también lo menciono en el artículo, eh, lo que dice el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Desde la guerra contra el narco con Felipe Calderón hasta ahora, ha aumentado en 98% las desapariciones forzadas en nuestro país, lo que habla de una relación completamente
evidente y cercana entre la presencia del ejército en tareas que normalmente no le corresponden al ejército, sino a civiles, y la desaparición forzada. Y esto va en aumento, ¿no? También con este gobierno. Y nuestro presidente ahorita cada vez se apoya más en el ejército para distintas tareas. Entonces, probablemente la desaparición forzada no va a disminuir, sino que va a aumentar, y además el mismo presidente se lo dijo a familiares de los 43. No quiero hacer enojar al ejército, y por eso voy a tener que pedir que se cancelen algunas de las órdenes de aprehensión que el GIEI pidió. Eso lo dijo el año pasado. Eso quiere decir que si el ejército está tan metido en esto, pues, y no lo quiere hacer enojar, pues no vamos a saber, por lo menos por ahora, toda la verdad. Espero que más adelante se sepa un poco más, pero yo no estoy muy positiva en ese sentido, ¿no? Pues Jimena, agradezco que hayas estado con nosotros, agradezco también el haber podido leer este artículo que publicaste. ¿Dónde lo pueden encontrar quienes deseen leerlo, Jimena? Lo pueden encontrar, la liga está en mi Twitter es @ajolotevagando, creo que es la forma más fácil. Si no, también pueden googlear mi nombre y con Harvard, y ahí sale, es lo primero que sale como resultado. Ese es el artículo, y está en inglés y en español, está en las dos versiones. ¿En qué publicación, Jimena? Aquí lo tengo, pero dinos por favor, ¿cuál es la publicación, el nombre de la revista? Claro, está en la revista del David Rockefeller Center para Estudios de Latinoamérica de Harvard. Muy bien. Jimena, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y nos seguiremos atentos a lo que siga en estos temas tan delicados. Gracias, Jimena. Al contrario, gracias a ti, con mucho cariño, Julio. Igualmente, lo sabes. Gracias, Jimena. Hasta luego.